Bienvenidos una vez más al primer podcast de entrenamiento y culturismo natural del Uruguay. Hoy cruzamos a lo que viene siendo un país vecino. Venimos a Chile con Joselo, como muchos lo conocerán, el presidente de INVA Chile. Este año va a ser la segunda competencia de ellos. El año pasado, si no me equivoco, fue la primera. Y vamos a hablar un poquito de cómo llegó José al culturismo, cómo va a ser esta competencia, qué cosas aprendieron de la anterior. Y bueno, nada, espero que les guste. Así que, primero que nada, José, gracias y presentando un poquito para la gente que no te conoce. Bueno, muchas gracias Juan por la invitación. Sabemos lo que pasó el otro día con la entrevista, pero bueno, es bueno hablar de culturismo, sobre todo lo que está haciendo en los diferentes países, Uruguay, Chile, Bolivia, que cambió de administración estos días. Y bueno, por todo lo que está creciendo, y creo que Latinoamérica va a llegar, pero muy lejos. Y posiblemente si en el cono sur nos unimos bien, podemos ser hasta incluso una buena potencia de culturismo natural. Para todos los que no me conocen, soy José Luis Araya, el actual presidente y representante de EMBA Global en Chile. Y bueno, muy ligado desde niño al tema del deporte, pero ¿qué les puedo contar de mí? O sea, soy esposo, soy papá, tengo el privilegio de compartir la vida con una gran compañera que es Nubia. Ella, bueno, practica también deporte, le encanta el kickboxing, el boxeo, así que, como entenderás, me tengo que portar lo más bien posible. Y bueno, mis hijas, tengo una hija de 5, otra de 10, y bueno, es una vida totalmente a la par de todo esto que hacemos nosotros. ¿Qué te puedo decir? O sea, en el tema de lo deportivo, desde muy niño, desde la primaria acá en Chile, la básica, 5 o 6 años, bueno, algo que no te había comentado la vez pasada fue que como antes de entrar al colegio tenía obesidad, sufrí obesidad. Fue como el gatillante al acercarse al deporte, pero no sé, de los 7 años en adelante ya arraigado en el tema de el, el básquetbol, los deportes que estaban en el cole. Bueno, de la primaria como capitán de la selección de básquetbol y ya después entramos al tema de las pesas, más que nada orientado a lo que en ese tiempo para nosotros solamente era hacer pesos libres, hoy día le llaman calistenia, pero no sé, te hablo 2006, 2007, cuando estaba Coleman, Kotler, creo que por ahí empezamos. Y ya en gimnasio después, cuando dio el bichito de la competencia, yo creo que en 2018, 2019, cuando llegó pandemia y restringimos todo, retomamos después, 22, 23, creo que fue la primera competencia en la EMBA, y de ahí no paramos. Los conocimos todos y ustedes, vimos que el movimiento era grande, y después, claro, como te genera estos lazos, al final como que no te terminas apartando de esto. Bien, bien, genial. Esa primera competencia ahí, ¿qué tal la llevaste? ¿Cómo fue tu primera interiorización? Si bien llevas muchos años en el deporte, prácticamente una vida, ¿cómo fue tu primer acercamiento al culturismo? Y en este caso entiendo que fue derecho al culturismo natural. Sí, o sea, a ver, la primera vez que quise bajar el porcentaje de grasa, como estaba acostumbrado al entrenamiento deportivo convencional, por decirlo así, fue bajar mucho las calorías y deporte, deporte, deporte. El típico flaco, pero flaco marcado. Después, claro, acá uno de los grandes culturistas me ayudó acá en Chile al, a ver el tema del culturismo. Aquí en Chile no vi la otra opción y solamente me fui directo al culturismo natural porque una de las primicias era que él podías competir en igualdad de condiciones. Claro, porque la persona que me ayudó, obviamente, era gigante y me decía que los culturistas naturales regularmente eran muy delgados. Y para tener un físico de competición se requerían muchos años. Así que me decía, dale con esto, empieza con esto, compite en igualdad de condiciones y busca. Llegamos a conocer a Matías Cominaro, y él
él me repitió calcadamente lo mismo que me había dicho acá. Me dijo que no tenéis que competir en igualdad de condiciones, nosotros usamos antidoping WADA, nos regimos por este estatuto, y como me pareció la federación seria, dije ya, vamos a seguir con INVA y ahí nos vamos a ir quedando. Eso fue creo que en el primero o segundo latinoamericano que se hizo acá, en Córdoba. Eso fue en 2023. ¿Cómo llevaste ese primer contacto de llegar y ver físicos muy buenos que aseguraban ser naturales por el tema de los controles, ver cómo llevaban esto? No sé si alguna vez habías visto algún otro evento en Chile como espectador o tal. Sí, en Chile había venido a eventos de culturismo libre, obviamente, de espectador, porque tengo varios conocidos que competían, así que esa vez los fui a ver para interesarme en el mundo. A uno de los culturistas naturales acá que estaba recién saliendo, que es súper conocido también. Pero sabes que la diferencia era colosal, o sea, tú veías físicos demasiado estratosféricos versus lo que yo llamo algo estético y más armonioso, que es lo que por lo menos yo busco en un físico, más ligado a lo que uno veía de niño, como físicos de los 80, Frank Zane y toda esa mentalidad que tenías cuando venías de chico. Y claro, como que el otro mundo no me gustó mucho y al ver a un físico culturista natural en tarima y ver que era muy diferente a los demás, que era un flaco en realidad, pero como se debiese, me llamó mucho la atención. Y cuando competí en Argentina, llegar a ver físicos tan buenos, que llegaban tan secos, llegaban plenos, me di cuenta que había hecho, uno, las cosas mal en la preparación, porque había hecho una preparación convencional, y otra, claro, que había otra opción de prepararse y el camino era estudiar y ponerse las pilas para ver cómo llegar a una condición plena en tarima. Porque me pasé meses o años anteriores queriendo competir. La semana anterior estaba muy bien, me veía muy marcado, pero cuando llegué a tarima llegué muy borrado, fue como... Y el otro día la típica, "Pu, te ves súper bien en... Y claro, o sea, veo la foto, digo yo, pero ¿qué pasó? Algo pasó. Pero después netamente te das cuenta de que fue la poca información de la preparación que fue mala. Bien, ¿cuáles fueron esos errores que cometiste esa primera vez para la gente que está escuchando y sabemos que la mayoría de gente también los hace? Sí, o sea, el primer error, cortar los carbohidratos, esa creo que es la típica. El segundo error fue eh, bajar mucho el agua. No corté el agua, sí, porque uno de los muchachos que me estaba ayudando ahí me decía que no se puede cortar el agua por el tema del cultivismo natural. Y como estaba recién saliendo la, la mayor información, habíamos visto videos y no cortamos el agua. Pero hicimos una Peak Week, pero a matasano, con calorías, no sé, 900 calorías puede haber sido, porque según yo nos faltaba mucha grasa que bajar y en realidad sí, en realidad faltaba grasa que bajar. No era una condición de competencia, pero tú decías como, no, me encuentro bien y para competir. Cosa que no es así, o sea, ahora sabemos que una condición real tiene que estar meses anterior ya en su peak y después ir aumentando. Pero claro, el tema de no manejar bien el agua, no manejar bien los carbohidratos, hacer peak week la última semana, con calorías bajas, se te sube el cortisol, tu eje hormonal no anda en lo mejor tampoco, y tomas decisiones apurado, te gana como esa ansiedad de esos días de calorías bajas, y en general cometes muchos errores si no te sabes cómo asesorar o no tienes como la experiencia de. Bien, bien. Después de ese 2023 y después de estos aprendizajes, quisiste volver a competir, entiendo. ¿Competiste nuevamente en 2024, puede ser? Comentaros un poquito sobre eso. Bueno, ya, sí, en 2024 ya hicimos otra competencia. Eh, la verdad, el tema de competir para mí no es como muy... eh, no es como el centro de todo. La verdad, competir es como se da porque ya ves que vas avanzando con los años y te das cuenta que "Pues, me gustaría ver cómo me veo en tarima ahora, porque es algo que nosotros llevamos como a la par con la vida, el tema del culturismo natural. Y claro, 2024 ya quise hacer una prueba mejor.
para ver, irme tranquilo a unos 2 años de volumen y después tratar de llegar en un buen pick. Y ahí ya sí, ahí con más información, con más cursos encima, con estudios, hicimos un buen trabajo, encuentro yo, pero de igual manera me quise asesorar con alguien. No lo hice solo, porque yo dije ya, por experiencia anterior, lo ideal es asesorarse por alguien que te ayude a pensar esa última semana, porque de repente te puede jugar sucio la mente, así que ya nos ayudamos con él, con este amigo y resultó todo bien y después ya fue como todo mejor, y ya llegamos más plenos a tarima, no hicimos nada con el agua y la sal, ponte tú, y fue como llegar un día normal, comida y tarima. Bien, bien. Ese 2024, ¿dónde fue que competiste bien? Fue en Bogotá, en Colombia. Fuimos a, justo estábamos viendo, ese año fue el latinoamericano en México. Y claro, verlo a todos ustedes en tarima, creo que andaba Emma, andaba Joaco, eh, andaban todos y fue como que, guau, que se ven bien estos genios. Dije yo, vamos a destapar un poquito, a ver qué podemos hacer de aquí a diciembre, que era como la competencia que seguía. Y claro, acá en Chile, regularmente, o en estos países de Latinoamérica, lo que hacemos es una competencia al año. O sea, para mi gusto es poco, porque te quedas como en esas ganas de competir y si no entraste en la primera tanda, después ya no tienes más opciones hasta el próximo año. Así que la única opción que tenía era Colombia. Los chicos de Colombia también de la INBA son unos capos, saben mucho. Nos enseñaron el tema de, del curso del antidoping, la custodia de las muestras. Y cuando hicimos la muestra antidoping, para asesorarse que la gente supiera lo que se estaba haciendo, son como súper profesionales. Ellos llevan como el estándar WADA que se piden todos. Y después cuando terminó la competencia, incluso nosotros ese mismo día nos viajamos en el aeropuerto y en El Dorado nos topamos con el ministro de Fede que andaba con las custodias del antidoping, que ya había tomado el avión porque se iba a ir directo a Cuba a dejar las muestras. O sea, así el nivel de profesionalismo. No esperaron al otro día o hacer un envío por fuera. No. Como él era el representante y ministro de Fede de WADA, directamente iba a dejar las muestras. Bien, bien. ¿En qué momento fue que comenzaste a involucrarte más, a decir, quiero llegar a ser presidente o a traer esto a Chile? Que lo veías en Argentina, en México, en otros países, y decías, en Chile quiero que INBA esté. Más que nada fue porque ya conocíamos cómo funcionaba el tema de INVA. eh, por la seriedad que tiene con el antidoping, la calidad que le entrega como al atleta, eh, esa como, no sé, esa cercanía que tiene con el atleta, que cuando estás en tarima se siente con los demás. Y, y además el tema de la responsabilidad ante los cumplimientos legales, los bonitos shows, los premios que tenían. No sé, México nos enseñó que los shows son en grande. Y claro, de la NBA Global, Denny, que se tiene que respetar toda la política internacional y obviamente tiene que ser todo bajo el estándar que él en el 88, cuando nació NBA y se desprendió de la NPC, del donde estaba Denny, eh, salió el tema de un estándar. Y ahí salió la guada y fue como, después de investigar nos dimos cuenta, o me di cuenta, que era como el único ente que te podía dar la naturalidad, por decirlo así. Como es la que certifica a los deportistas de élite olímpico, eh, pudimos ver que, claro, era como el camino A. Bien, bien. Hablando justamente de INBA y tal, ¿qué es para vos lo que te dijo, quiero traer a esta federación, quiero empujar a esta federación que me gustó tanto, teniendo en cuenta que también existen otras naturales que ya no competiste y tal? ¿Qué es lo que hace diferente a INBA? Sí, o sea, eh, a ver, ¿cómo podría explicártelo? Mm, de título,
de profesión soy ingeniero eléctrico e ingeniero en automatización. Y hay normas internacionales en la ingeniería que se deben respetar, normas que son universales. Se da lo mismo con las federaciones o las organizaciones. Y cuando hay una organización en un país donde tú sabes que te están pidiendo legalmente un estatuto y esa federación no lo está cumpliendo, tú dices ya, a lo mejor el ente de esa federación es muy recto, pero cuando llegó a Chile algo pasó, tú dices, no, eso no quiero seguir esa federación, mejor vamos a buscar otra. Ya encontré INVA. Y al encontrar INVA me di cuenta que claro, los chicos son transparentes, se rigen con las autoridades de cada país donde van. Y ya conocía a Mati, Mati me decía que me gustaría que fuera a Chile en la federación, que se formara en Chile. Y por ahí nació, cuando fue el segundo latinoamericano, creo, después ya, o tercero, nos dimos cuenta que había un muchacho en Estados Unidos que era Andrés Pessoa, que él era el actual presidente de Chile, que lo habían designado, pero él estaba por allá, hablamos con Pessoa y por ahí después, el 2020, cuando hicimos el año pasado, ahí después ya asumí yo como presidente, se hizo la competencia y este año vaya la segunda competencia. Así que fue como el punto a seguir, la normativa, la transparencia y el tema de qué tanto prestigio puede tomar una federación a nivel internacional. Si lo que está cumpliendo son estándares internacionales o se está dejando guiar por netamente estatutos propios de una federación. Porque no podemos jugar a otras federaciones que no usan cierta metodología porque seguramente no están en sus estatutos solamente. Bien, bien. Hablando de estos estatutos y lo que también puede aspirar el atleta, ¿qué, ¿a qué puede aspirar, digamos, tornándose profesional o ganando un evento o también tratando de llevar al máximo evento que tenga INVA o a los mayores eventos que tenga? O sea, la NBA creo que es una de las federaciones que hace eventos mundiales que están como definidos. O sea, es el de Las Vegas, y es en Las Vegas siempre, es el Natural Olympia como el máximo exponente que se hace. Una semana antes está el World Cup, también hay eventos latinoamericanos, eventos europeos, eventos de Asia, en donde cada continente tiene como su evento para maximizar los nacionales. Y además de eso tenemos otro evento que es como mundial, que regularmente se hace en Europa. El año pasado se hizo acá en Argentina, que fue el Natural Universe. Ese fue un bonito evento que hubo en Argentina también. Me gustaría que volviera a Latinoamérica, quizá en unos 2 años. Pero ¿cómo podría el atleta seguir un camino en una federación, ya sea ENBA? Primero empiezas como novice, todos empezamos como novatos. Nuestro debut en tarima, acá en Chile, por lo menos el novato tiene como su over a la parte. En la mañana salen todos los novatos, compiten, tienen como su over a la parte, tienen su premiación y es como la misma medalla de los amateurs, figuritas de trofeo para darle la bienvenida al mundo de los amateurs. Y quizás este año, lo estuvimos viendo con Bastián, el que gane el overall de los novatos pase directo a su categoría en amateur como incentivo para que compita en la tarde. Nos dimos cuenta el año pasado de eso, que tuvimos en el campeonato amateur, o sea, en el campeonato novato, de los novatos en los novice, en la categoría físicos que posiblemente hubiesen podido llegar a profesionales y en su primera competencia. Y creemos que si se puede dar esa chance y que un novato, aunque lleve muchos años entrenando, llegue con un físico de elite, se pueda convertir en profesional sin ningún problema. Pero para eso necesitamos que se genere este enroque, que se gana el novice, pasa a su categoría de amateur y de ahí ya podría competir con los amateurs. Porque es disparejo. Tú sabes que nosotros nos fijamos súper bien cuando alguien es novato, a lo mejor pasa desapercibido ciertas cosas, pero cuando ya estás compitiendo para convertirte en profesional, nos fijamos bien en cuanto al posing, que tenga sus grupos musculares como corresponde. Ahora tuvimos una actualización de lineamiento 2 días atrás, en donde vienen físicos ya más grandes, se están pidiendo atletas más definidos, atletas con corte más profundo,
y te encajonan al atleta, hicieron como un mínimo y un máximo. Y encajonaron las categorías en ese mínimo y máximo. Y de ahí no te puedes bajar ni subir. O sea, que si tú, Juan, quieres competir en, por ejemplo, una categoría de inicio como Sport Model, con tu físico de fisiculturismo, vas a quedar en último lugar. Y no es porque tengas el peor físico, sino porque estás muy sobre la categoría. Bien, bien, genial. Yéndonos nuevamente a esta cúspide de hoy, comentabas Natural Olympia, de World Cup, de Natural Universe y tal. ¿A qué puede aspirar un atleta profesional a nivel vivir del deporte? Que obviamente sabemos que es el sueño de muchos, poder dedicarse puramente al culturismo en parte. Sí, mira, en Chile la disciplina del fisicoculturismo natural no está creada en el IND. Hay una federación de fisicoculturismo y fitness que viene por parte de la otra organización de culturismo libre, pero esa federación no está normada bajo la disciplina del fisicoculturismo. No existe esa disciplina en Chile, la estamos creando nosotros, ya llevamos bastante avanzado. Increíble que después de muchos años que llegó el fisicoculturismo, recién ahora estén pensando en el atleta, en decir, vamos a crear la disciplina para que todos se puedan regir por eso, y el IND empieza a ayudar al atleta de fisicoculturismo. No sé, 20 años tienen que haber pasado y recién ahora cuando llegamos nos dimos cuenta de que, oye, necesitamos tener la disciplina formada para tener realmente clubes de fisicoculturismo. Y el atleta, para que pueda aspirar a beneficios de atención de salud, tiene que estar normado en un club deportivo. Sueldos, la verdad, difícilmente lo veo que pueden aceptar sueldos, pero lo que queremos hacer, por lo menos en INVA se está viendo harto, es que los premios de los torneos sean remunerados, cosa que en algo se pueda aportar a lo que el atleta gasta, ya sea en viaje o en su preparación. Si queremos llegar a un premio gigante después, que ojalá le sirva al atleta para que tenga toda su preparación sin molestarse de sacar de otro lado, eso se ve en el largo plazo, pero es lo que queremos hacer. En el Natural Olympia, por ejemplo, están dando $10.000 al ganador de culturismo, de Classic, a todas las categorías, y ya con $10.000 tú dices, ya puedo centrarme en hacer una preparación y dejar para X cosas, ¿sabes? Y para poder volverse eh, esto algo más serio, en realidad tiene que estar como regido. Y para estar regido, nosotros armamos el tema de los clubes también, intentamos hacer los convenios mayores posibles con entrenadores para que tenga un peso real y que el Instituto Nacional del Deporte vea que tenemos a más de 150, 200 personas en esta disciplina que ni siquiera está formada. Y ya después de eso, poder llegar al Comité Olímpico para poder competir, no sé, en las Olimpiadas, que es lo que quiere INPA, que la disciplina se reconozca a nivel olímpico y poder competir en Olimpiadas. Y estamos todos los países trabajando en eso y que tenga un profesionalismo y un peso, que es lo que se busca. O sea, más allá de un hobby que a nosotros nos gusta, nos apasiona y que lo vivimos siempre, que tenga un real peso. Bien, bien. Teniendo en cuenta de que esto es una disciplina natural y obviamente tiene todos esos premios, pero ¿cómo que se le asegura realmente al atleta? ¿Cuáles son bien esos controles que hace INVA? Hoy comentaste un poquito, pero enfocamos un poco más en eso. Sí, a ver, en el mundo existe solamente una ente, una organización que se rige para hacer estos controles. Solamente existe una organización que ve quién es natural o quién no es natural. Esa organización es la WADA AMA. Tiene algunos laboratorios en diferentes continentes, lo pueden buscar ahí en la página de la WADA. Y la WADA, como organización de elite de los Juegos Olímpicos, todos los años publica un gran listado de sustancias que están prohibidas. Hablemos de sustancias prohibidas, todas esas que le ayudan al atleta a mejorar en algo el rendimiento o reducir fatiga o mejorar masa muscular, X. Y la WADA los tiene todos numerados. Tiene el listado publicado en su página y nosotros nos regimos por ese ente. En todos los países hay un ente establecido de forma constitucional. Chile, por ejemplo, hay una ley que te obliga a que todas las
las federaciones, las organizaciones que quieran hacer eventos naturales, deben estar regidas por este ente que es el CNDC, que es el Comité Nacional de Control de Dopaje. Y en Chile, la única federación o organización que se está rigiendo junto con ellos es INBA. No existe otra organización. Nosotros venimos trabajando con ellos el año pasado, nos aportaron con el tema de los primeros controles y este año ya ellos van a hacer todo, van a llegar acá al campeonato, van a empezar a reclutar atletas y ellos van a hacer controles. Ahora estamos viendo la cantidad de controles que vamos a hacer porque un control de la guada es más caro y obviamente se le hace como al azar a los atletas, pero nosotros como INVA siempre al atleta que se convierta en profesional le vamos a generar el control antidoping, que es que va a mandar. El resultado se lo mandamos al atleta, si es positivo, el atleta sabrá si lo publica, si es negativo, nosotros lo publicamos para que todos sepan que salió negativo. Se lo pasamos a las demás federaciones acá en Chile, que hoy tenemos un atleta que nos salió negativo. El Instituto Nacional del Deporte Nacional también lo publica en su listado que salió bajo sustancia. Y están viendo si este año cambia la ley, posiblemente tenga problemas legales también. Y fuera de temporada, una vez que ya se hace atleta profesional y pasaste el primer control, después obviamente vas a tener que seguir preparando para los siguientes campeonatos, porque en INVA, por ejemplo, si no compites con tu Procard como profesional a lo largo de 2 años, esa Procard tienes que volver a revocarla y tienes que volver a ganarla. Eso se sabía poco, ya este año ya se oficializó. Y como vas a estar dentro de esos 2 años preparándote como profesional en el ámbito de INVA y ya eres profesional de INVA, nosotros tenemos que hacerte control aleatorio en cualquier momento. Te podemos llamar, te dice Juan, ¿dónde está? Lo necesitamos para hacer un control antidopaje el día de mañana, por ejemplo. Y ya con eso te aseguras que cuando tiene un profesional que pasó el primer filtro, después se tiene que mantener profesional bajo los estándares de la WADA. Bien, bien, perfecto. A nivel otros filtros que también ocurren en el deporte, sean otras federaciones y tal, también tenemos lo que es la prueba del polígrafo y tal. ¿Qué opinión tienes sobre esto y por qué la INVA quizás no lo tiene tanta importancia? A ver, una de las cosas por qué yo descarté el polígrafo, pero a tema muy personal, fue porque en Chile no está regularizado y hasta cierto punto no está permitido. Hay una ley bajo un estatuto de la dirección, creo que de una gobernanza de seguridad, donde te habla que no se puede someter a una persona al polígrafo. Tú sabes que en el 73 tuvimos un golpe de Estado donde se aplicó polígrafo bajo estándares y subestándares. Y desde ahí como que esa ley salió que no se le puede aplicar a nadie el tema del polígrafo que sea verídico. Se puede hacer de forma recreativa, te pueden hacer firmar un papel que tú vas a aceptar firmar polígrafo y todo, pero si te sorprenden o, por ejemplo, tú quieres alegar algo con ese polígrafo, van a salir afectada la institución que lo está haciendo porque no es algo que esté realmente normado en Chile y tampoco está bien visto a tema por lo que pasó en el 73. Pero además de eso, legalmente no tiene ningún peso. Tú puedes decir, pasé el polígrafo, o sea, soy natural, pero en realidad no tiene peso internacional en el tema deportivo y nacional tampoco. Ahora, en cuanto al polígrafo también, porque lo investigué harto, la verdad, por eso me fui por el camino de la INBA. Y no me crucifiquen los que son en realidad, les gusta el tema del polígrafo, pero lo descarté también por la, la alta probabilidad de fallo. Mira, alcancé a leer que era un 70% del margen que tenía. Un 30 podía salir erróneo. O sea, que estamos hablando de que 10 personas que se hagan polígrafo, 7 pueden estar diciendo la verdad, pero 3 te pueden estar mintiendo. Y además de eso, lo que dice la institución mundial de polígrafo es que una prueba de polígrafo tiene que durar, si no me equivoco, son entre 90 minutos y 180 minutos.
para que sea realmente efectiva. Y entre ese rango de casi 2 horas, igual tiene esa trazabilidad de un 70% de acierto. O sea que si hacemos bolígrafos de 10, 15 minutos, estás jugando con un nivel bastante bajo de acierto. Pero los otros chicos de otras federaciones, además de bolígrafo, hacen una segunda prueba que también es un antidoping. No lo hacen con WADA y eso también genera un pequeño ruido porque, a ver, Juana, aquí nos vamos a meter un poco se va a complicar un poco, pero mira, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú te haces un examen de orina para detectar sustancias, un examen de la WADA lo que hace es toma tu examen y lo divide atómicamente para ver si la testosterona que tienes, por ejemplo, es fisiológicamente tuya. Porque sí, puede estar en el rango en tu rango normal de testosterona. Pero lo que hace este examen de la WADA es atómicamente ver si es realmente tuya o es sintética. Un examen que no es de la WADA, que se hace en un laboratorio normal, aunque te diga que es tipo WADA, no va a poder hacer eso. Sí te va a detectar, Juan, estás en tus niveles de testosterona normal, pero no vas a ver si es sintética o es natural. Y eso, amigo, hay un descalabro ahí que te puedo decir que es como muy ambiguo, porque, a ver, si nos vamos a la naturalidad, en lo personal yo creo, y me incliné por INVA, por los controles que hacen, por todo lo que te dije con respecto a los exámenes que son tipo WADA, que en realidad no son WADA, que se hacen en laboratorios normales, y el polígrafo. Bien, bien, genial, José, lo genial. A nivel de estos exámenes de sirven, no sirven, el típico comentario no, pero las sustancias en pocas semanas se pueden ocultar. ¿Qué le dirías a ese tipo de gente o cómo podrías también realmente asegurar que son fiables? Claro, una de las maneras más efectivas de asesorarte de que la persona que gane sea natural realmente es como lo que te digo, o sea, se le toma el examen, pero regularmente a lo largo de su periodo de competidor se le va a ir siguiendo tomando exámenes aleatoriamente. Y con eso yo te aseguro es que cuando, en el periodo que está la federación va a ser 100% natural. Ahora, si tú me dices, no, pero si anteriormente usó algo o no usó algo, hay un periodo de que nosotros pedimos que son mínimo 10 años. Para mi punto de vista, que esto es muy personal, si ya usó una vez, no es natural, pero al papel siempre se dice que te piden un mínimo de 10 años. Y por ahí un muchacho que estudia harto de farmacología nos decía que sí, en 10 años probablemente el físico que tenía lo haya perdido todo, pero después volver a generar una masa muscular en 10 años le va a ser, pero muy difícil, porque no va a tener sus niveles fisiológicos, no va a poder generar mucha testosterona, posiblemente tenga su eje hormonal ido, que ya no puede generar ni testosterona, y muchos de estos competidores que logran grandes físicos, después tienen que quedar de por vida con testosterona exógena, porque ellos ya no pueden generarla. Y ante eso, es como muy difícil ver que alguien se quiera meter a competir natural. Una, por lo que te estaba comentando, y lo otro, porque él sabe que no está como en el cumplimiento real. Pero además de eso, obviando que, no sé, que alguien sea como muy, ¿cómo decir la palabra? Que no sea muy recto y no vaya muy recto por la vida y diga yo como no natural, me voy a meter a competir contra naturales y tenga el descaro de ir a competir a una federación natural sabiendo que él tiene ayuda. La trazabilidad que puede detectarse con WADA es muy efectiva a lo largo de un periodo de dos, de un año creo, y más allá, 2 años, 3 años creo que pueden detectar varias sustancias. Pero si el periodo es más largo o usa sustancias que son de corta durabilidad, por decirlo así, el examen de la WADA lo que hace es no buscar la sustancia en sí, lo que hace es buscar rastro. Si hay algún rastro de sustancia, cualquier rastro de sustancia te lo va a indicar. Y ese rastro queda en el cuerpo por años. Así que es muy difícil que lo puedan hacer un volumen de, no sé,
un año, 2 años, y después cortar y después seguir de forma natural, porque siempre va a quedar un rastro de algo. Y ahí es donde entra este examen que es súper preciso, detecta más de 500 sustancias, pero en diferentes niveles atómicos. Y ahí te puede detectar en cuánto nivel o si es que alguna vez consumió algo. Te sale, si consumes salbutamol, por ejemplo, que el salbutamol es algo que lo recetan, pero aparece todo, aparece todo. Y ante eso, por ejemplo, ¿qué es lo que cuando te tomamos el examen nosotros les pedimos? Les pedimos hay un formulario que hay que llenar en donde además de los datos personales, el atleta te tiene que indicar la suplementación que ha tomado. Además de la suplementación, tiene que indicar si tiene algún examen médico, tiene algún régimen médico, si consume drogas recreativas y si consumió alguna vez o usó alguna vez alguna sustancia prohibida por la WADA, lo tiene que declarar, el tiempo que usó, la cantidad que usó, por el tiempo que lo usó y porque al final le va a salir. Y cuando le salga eso, el ente de la WADA va a decir sí, nos aparece positivo y todo. Y lo más probable que si la ley lo van a parar, lo van a multar, le van a caer, ya no va a pasar por nosotros, por lo menos en Chile, eso lo va a hacer directamente el IND y ellos tomarán las acciones necesarias. O sea, por lo que me decía el muchacho del IND, estaban viendo tomar hasta acciones penales con deportistas que no sean íntegros. O sea, se hace un seguimiento y la idea es que no se vaya a pasar nadie y tampoco le den gana a nadie de ir a meterse. Bien, bien, perfecto. Ahora acabas de comentar algo que era uno de los datos que quizás Simba no tenía tan claro, el tema de los años sin usar sustancias, que hasta a mí era algo que no lo encontraba y ahora comentaste eso de esos 10 años. Eso es justamente que salió en este nuevo estatuto que comentabas, dónde se puede encontrar eso la gente, las sustancias, etcétera. Mira, eso estaba en la ENBA Global, en la web oficial. La había visto hace un tiempo atrás. Y el tema de las sustancias las pueden encontrar en la página de la WADA. Ahora, en INBA Chile tenemos como la página web y ahí te puedes direccionar a la página de INBA Global, a la página de la WADA, para que vayas viendo todo. Bien, bien, bien. Después, el año pasado hicieron el primer evento, el más difícil también. ¿Qué aprendizaje dejó esta edición? ¿Cómo lo llevaron adelante? ¿Pensaste que iba a ser más difícil? ¿Pensaste que iba a ser más fácil? Pues nosotros tuvimos como la carta Gantt ahí mirando la semana a semana con el equipo que estuvimos trabajando y vimos cómo iba avanzando el tiempo, la semana y al final siempre piensas que vas bien. Pero por lo que me decía Napoleón de Colombia cuando llegó a Chile, me decía, Maestro José, si es que llega a pasar algo en el campeonato en donde sea como última hora, no se asuste, siempre va a pasar. Y claro, después llegó el campeonato y resulta que se nos atrasó el muchacho que venía a abrir el teatro, empezamos más tarde, incluso la transmisión en YouTube aparece como con un desfase de 40 minutos, porque estaba entrando la gente, y fue como, nos llevó a pasarnos también de la hora, pero en el lapso de sí, en el campeonato, se dio como todo expedito. Ahora, para hacer este campeonato, y bueno, para el campeonato que viene ahora también, nosotros generamos una especie de guiones con la productora del teatro, con las cámaras, en donde es tan preciso lo que tenemos el fino que nosotros hilamos. Por ejemplo, nadie se fijó en ese pequeño detalle que nosotros como misionera lo comentábamos. Cuando nosotros hicimos el año pasado el guión para la INBA 2025 de Chile, le pusimos, por ejemplo, qué música, qué luces, el color ambiente de las luces, las diapositivas que tenían que ir que tenían que ir atrás, el CG del atleta cuando iba saliendo a tarima para que lo vieras. Y ese era un guión que era, pero, gigante. Y nos demoró hacerlo, pero mucho. Incluso los últimos retoques, que fue el día anterior, se inscribió mucha gente también al campeonato. Como buen chileno, siempre dejan para el último. Y tuvimos que ir agregándolo a la rápida en el guión. Y ese día en la noche nos quedamos 5 de la mañana, fácil, con Bastián, que es el líder de jueceo. Y
íbamos trabajando en esto, pues, en las categorías. Y después con mi esposa el otro día ya no dormimos, nos fuimos directo al teatro y ya al torneo. Pero se ve súper bien en la transmisión cuando la veo después. Cuando ya termina todo, me siento, veo la transmisión y se ve, pero salió expedito, salió bien. Yo escuchaba por el micrófono, no es que no, vamos bien, profe, dele, dele. Y, y se ve como súper bonita las transiciones y todo. Y claro, pues yo me quedo con ese tema de que eran como las 3 4 de la mañana, cuando no sabía qué color ponerle de fondo a cuando salían los culturistas, así como que no, a ver, un dorado. Y le pusimos un dorado. Y cada categoría, el ambiente se ve como diferente, es como súper sutil, pero se ve como diferente. Y después de eso fue, ya, salieron los profesionales. Tenemos que hacer el antidoping. Le hicimos el antidoping. Para hacer el antidoping hay un lugar designado que es como una especie de baño, pero donde el juez te está mirando que tú cumplas la normativa. Se le lee como la carta de derecho y todo. Y en ese lugar nos demoramos en salir. Y al juez, que era Napo, eso fue como lo más extremo que pasó. El avión salía de 1 de la mañana, directo a Cuba con las muestras, y eran las 10 de la noche, estábamos acá a un buen rato del aeropuerto y no sabíamos si había tráfico. Así que terminamos de hacer eso, Napo llegó al aeropuerto, alcanzó a abordar y ¡fua! Se fue para Cuba con las muestras. Pero siempre sale algo, el tema está que tienes que tomarlo con el mayor ánimo y al final lo que nosotros pensamos fue, nosotros somos atletas creando una competencia para atletas. Necesitamos hacer lo que a nosotros nos gustaría que nos dieran, que tratar como a nosotros nos gustaría que nos trataran, tener la información que nos gustaría que nos dieran. Por ejemplo, si yo estoy en el backstage, estoy con el aire acondicionado, estoy con, no sé, pusimos colchonetas también para que se pudieran acomodar, saber lo que estaba pasando. Había una pantalla donde se estaba transmitiendo la competencia, o nosotros solicitamos por lo menos esa pantalla, y este año igual la van a tener en el backstage, una pantalla para que vea lo que está pasando en la sala, porque la sala está cerrada y no dejamos entrar atletas, por lo menos. Y que la gente esté llamando, el personal de nosotros de INVA, lo empezamos a calificar desde mucho antes de la competencia para que sepan lo que tienen que hacer. El otro día hicimos como la primera junta por Zoom con los atletas que se estaban inscribiendo y en donde le explicábamos, por ejemplo, usted como atleta va a llegar al backstage, va a estar con su coach, va a estar bombeando, despreocupado, despreocúpese de todo. El personal de INVA le va a avisar cuando esté por salir, lo va a llevar a otro backstage, que va a ser el backstage pre-tarima, y del backstage pre-tarima lo van a volver a llevar a otro backstage, que es como el de estar antes de la salida. Y después de eso lo van a llevar a la tarima, para que no se sienta que anda perdido o algo. Les dimos el recorrido virtual para que sepan por dónde van a pasar, qué es lo que tienen que hacer y que, no sé, pues tenemos personal en el backstage, tenemos personal en tarima, tenemos personal camino a la tarima, tenemos jueces en tarima también que los van a ayudar con las poses o ver si ya tienen, si hay algo que se les pasó al personal anterior, los de tarima los van a ayudar, los van a asistir un poco, con el T-Walk de repente que se les olvida, para que vean o den lo mejor de sí en realidad. Que viste que cuando llegas a competir, no sabes a ver qué va a pasar, en qué momento salgo, se te vienen un montón de preguntas a la cabeza. Tratar de que esas preguntas se solucionen a través del personal que tenemos o de la disponibilidad que tenemos de los horarios o anticiparnos a. Bien, bien, perfecto. Después, a nivel del año pasado, que fue el primer evento, había por un lado expectativas muy grandes de todo el equipo, pero también por otro lado de la gente externa que no sabía qué iba a pasar en Inba Chile, si el evento iba a estar bueno, si no. Ahora viendo lo que fue el evento pasado y saliendo muy, muy bien, como comentás, debido a toda esta organización y tal, mucha más gente es como que seguramente va a querer ir a ese evento. ¿Qué expectativas y cómo están organizando esto que va a ser todavía más grande, pero también ya tienen la mayoría de cosas ya para replicar o mejorar? Lo primero fue decir en dónde quedó la vara, vamos a hacer esto un poco mejor o tratar de mejorarlo todavía más. Partiendo de la base de que en Chile no se hacían campeonatos de esa magnitud y nosotros como veníamos con la visión de México, de Argentina, del Natural Olimpia, dijimos ya, lo vamos a hacer en lo mejor posible como el Olimpia, pero en versión acá
más local. Y para este año, las sorpresas que tenemos son mejoran los premios, obviamente. Vamos a dar más tarjetas profesionales. Si llega a venir Matías con Pauli, que se estaba gestionando, ahí ya por lo menos van a dar dos Procar por categoría, si es que ellos lo están determinando así, pero por la facultad que tenemos nosotros, con un presidente y un líder de jueceo debidamente certificado, se puede dar una por categoría o ya, si hay un empate muy reñido, se tendrá que tomar alguna decisión. Pero además de las Procard, este año, que fue lo que el otro día no te alcancé a decir porque lo estábamos revisando, los primeros 3 lugares se van a ir con pase al Natural Olympia. O sea, si tú ganas tu overall de amateur y te conviertes en profesional, tú obviamente te ganas el pase para el Olympia. Pero además de eso, los que queden segundo o tercero de ese overall también van a tener el pase para la Olimpia. Y o sea, el Olimpia y el World Cup, que son como las dos competencias más grandes. Y el que gane el top 3 de su división, o sea, si tú estás en talla media y te pasas al top 3, tienes el clasificatorio para el latinoamericano de Colombia. Este año las espadas que traemos son las mismas del año pasado, con la diferencia que este año, además de la espada, te vamos a dar la tiara no es de gladiador, pero es de emperador, la tiara como dorada y corona para las mujeres, los premios en efectivo, hay, bueno, pasando los dólares son como $3.000 que se van a dar como a repartir. Y para los novatos tenemos los trofeos, además de todas las medallas que tenemos. Este año también se sumó IAF, que es el Instituto Iberoamericano. Ellos se pusieron con el curso completo al 100% de fisiculturismo natural, con otras certificaciones. Yo lo hice y sé que es súper bueno, como dura varios meses y sale bien capacitado de ahí. Eso se lo vamos a dar ahora para todos los campeones absolutos, para los coach, para el que tenga la mayor cantidad de gente compitiendo, al mejor coach. Se viene también el tema de la copa, que la medimos, creo que medía como 70 centímetros la copa de los teams, para el Best Teams. Y además de la copa, con Bastián y los chicos estuvimos viendo dar para ese equipo 3 inscripciones gratuitas para el próximo año, que vamos a hacer un latinoamericano, que es como la gran primicia que todavía no se da en ningún lado, pero estamos gestionando con Inva Global ya, haciendo los preparativos para que quizás en Viña o en Santiago tengamos el latinoamericano, el primer latinoamericano de acá en Chile. Y para eso se requiere un montón de apoyo, de ayuda, pero de que se puede, se puede. O sea, de partida, los premios ya en efectivo van a tener que superar todo lo que se va a dar este año. La transmisión va a tener que ser de mejor calidad. Y como no lo vimos venir, o sea, este campeonato de este año, como lo hicimos, fue como mejor que el año pasado. Tratar de superar esto va a estar difícil, pero sí se puede lograr. Ah, y la transmisión. También la transmisión va a ser por YouTube, para todos los que van a estar pendientes. Es gratuita. Vamos a estar transmitiendo a 3 cámaras, para que puedan no perderse nada de la tarima. Los CG de los atletas para que puedan ver quién está compitiendo en tarima también. Y este año lo que estamos revisando también es que se vean algunas de las puntuaciones, quizás en vivo, y si podemos tener la transmisión, estamos contactando a los locutores que puedan transmitir lo que está pasando en el campeonato para que la gente lo pueda ver en las casas. Porque los derechos de autor de repente de las canciones nos cortan un poco en la transmisión, pero si ya tienes a alguien con una música de fondo y transmitiendo lo que pasa, eso se puede mejorar. Bien, bien, genial. Después, en cuanto al tema de lo que fue el año pasado y lo que va a ser este a nivel de cómo buscan que se sienta el atleta. ¿Qué es lo que INVA quiere con todas estas cosas? Porque bueno, tenemos premios en efectivo, premios de todo tipo y color, y entiendo que vos que sos atleta sentiste diferentes cosas en diferentes eventos, pero este año, estos años que haces eventos, buscas ciertas cosas en los que compiten en tus eventos. Sí, por ejemplo, como atleta a uno le gusta que el orden se vea,
que tenga cosas para bombear quizás en el backstage, que te traten bien, obviamente, que si tienes una duda, que te tengan paciencia, que tengan buenos premios, que sientas que de alguna manera estás recompensando el trabajo duro que tuviste y no sentir como que el trabajo que hiciste no valió nada. O sea, obviamente siempre es una satisfacción personal ganar, pero también que la federación se ponga con algo. O sea, si puede generarte algún incentivo económico, que además tenga un bonito recuerdo como una espada, o que te sientas parte de un bonito show, que me sentí un gladiador en tarima peleando contra los demás, es lo que buscamos transmitir. Bien, bien, genial, Joselo. Entonces, gracias por esta entrevista, gracias por el tiempo, la verdad, muchas primicias de lo que va a ser el evento, de lo del próximo año, todo, así que, gente, espero que les haya gustado este episodio. La verdad, a mí me encantó porque seguramente vaya a competir a Chile y bueno, nada, despedirte de la gente y pasarle un poquito ahí tus redes también. Bueno, chicos, muy agradecido por ver. No dejen de seguir a Juan Ferey, síganlo en todo. Bueno, a mí me pueden encontrar como José Lo Araya, pero también estamos con las redes de ENBA Chile. Pueden buscarnos en Instagram, pero también tenemos página web donde van a encontrar muchas cosas. Si necesitan algo de las categorías, también ahí lo pueden encontrar. Atentos a las redes que también vamos a ir subiendo informativos de cómo se hace el T-Walk, de las categorías que estamos pidiendo. Y a lo mejor hay varias consultas de cómo se hacen ciertas poses en ciertas categorías, así que tratemos de ayudarles lo que más puedan. Tenemos nuestras redes para que nos puedan, o canales oficiales para comunicarse también. Pueden comunicarse vía correo, pues WhatsApp. Tenemos un personal que tiene paciencia y los va a tratar súper bien porque somos todos atletas, así que los entendemos perfectamente. Bien, estamos hablando de 5 de septiembre para la gente. 5 de septiembre. Así que nos vemos en el próximo episodio.